¿Has probado alguna vez una lasaña vegetal? Mira el vídeo para ver de qué está hecha esta boloñesa vegana. Yo soy Irene y estás en mi canal de recetas fáciles. Empezamos en 3, 2, 1, ¡ya! En primer lugar vamos a cocer las lentejas, que es el ingrediente principal de esta boloñesa. Para esta receta puedes cocer tú mismo las lentejas o usarlas ya cocidas y ahorrar el paso de hervirlas. Una vez cocidas las pasamos a un robot de cocina, picadora o batidora y las trituramos a nuestro gusto. Puedes dejarlas más tipo puré o más enteras, depende de la textura que estés buscando. Ahora preparamos las verduras para el sofrito. En este caso pelamos y cortamos en trozos pequeños una cebolla, los dientes de ajo y la zanahoria también en dados pequeños. En una cacerola ponemos un chorro de aceite de oliva y cuando esté caliente agregamos la cebolla picada. Damos unas vueltas, hacemos un hueco en el centro y echamos los dientes de ajo picados. Sofreímos durante unos 4 o 5 minutos. Incorporamos la zanahoria pelada y cortada, salpimentamos a nuestro gusto y mezclamos y rehogamos estos ingredientes durante unos 8 o 10 minutos más o menos. Una vez que el sofrito esté pochado, subimos el fuego a medio alto y añadimos la copa de vino tinto. Dejamos evaporar durante un par de minutos a fuego fuerte. Bajamos de nuevo el fuego a medio y echamos el tomate triturado. Mezclamos y dejamos que el tomate reduzca durante unos 6 o 7 minutos. Verás que ha reducido cuando pases la cuchara sobre el tomate y aparezca el aceite y no el líquido de la salsa. Agregamos las lentejas trituradas, mezclamos y sofreímos por unos minutos. Echamos un poco más de sal para rectificar, orégano y apartamos del fuego. Pasamos a preparar la bechamel. En un cazo añadimos el aceite y lo ponemos a calentar a fuego medio. Cuando el aceite esté listo, echamos la harina. En mi caso he usado harina integral, pero puedes usar harina de trigo normal de todo uso. Con una varilla removemos para integrar con el aceite y cocemos durante unos minutos para tostar la harina. Después calentamos la leche o bebida vegetal aparte. Yo he usado bebida de almendras, pero puedes usar cualquier otra bebida vegetal o leche de vaca. Iremos agregando la leche caliente poco a poco mientras que mezclamos con las varillas. Lo mejor es hacerlo en pequeñas tandas y con la leche caliente para que nos dé tiempo a integrar con las varillas y no se creen grumos. Una vez que esté toda la leche integrada, tendremos que esperar a que la bechamel espese sin que llegue a hervir. Esto puede tardar varios minutos, como unos 15 o 20 minutos más o menos. Lo removemos constantemente para que no se pegue en el fondo. Y por último echamos sal, pimienta y un poco de nuez moscada. Integramos y cuando tengamos el espesor de la bechamel que más nos guste, la apartamos del fuego. Vamos a hidratar las placas de pasta para la lasaña. En este caso he usado las que vienen ya precocidas y solo hay que hidratarlas en agua caliente durante unos minutos. Y ya solo nos queda montar nuestra lasaña, es muy sencillo. En un recipiente apto para horno, cubrimos el fondo con una fina capa de la bechamel casera que acabamos de preparar, extendemos bien con una cuchara por toda la superficie. Ponemos una capa de placas de pasta de lasaña que hemos hidratado previamente y secado. Encima colocamos una capa de boloñesa vegetal de lentejas y extendemos bien cubriendo la pasta. Repetimos este proceso de capa de bechamel más capa de pasta más capa de boloñesa hasta que cubramos bien el recipiente, terminando con una capa de bechamel. Cubrimos la bechamel con queso rallado tipo mozzarella que funde muy bien. Y finalmente gratinamos durante 10-15 minutos solo con calor por arriba hasta que el queso se funda y se dore. Y listo, ya solo tendríamos que sacarla, servirla y devorarla sin remordimientos. Yo le puse unas hojas de albahaca fresca por encima, pero puedes usar también orégano si lo prefieres. Puedes congelarla perfectamente en un recipiente hermético para poder comerla otro día. Y ahora cuéntame tú, ¿de qué está hecha tu lasaña favorita? Déjamelo abajo en comentarios. Te leo.